Bienvenidos a este programa especial donde presentaremos el libro All You Need Is Love, Liderazgo para la Generación de Cristal. Un libro tan necesario para estos tiempos que nos invita a reflexionar sobre el liderazgo en el cambio y cómo podemos conectar con la nueva generación de jóvenes que enfrentan desafíos únicos en un mundo globalizado y digital. Este libro es de autoría del señor Luis Fernando y también de Orlando Clua de la Torre, quien lamentablemente falleció antes de que el libro estuviera terminado, y sin embargo su legado y su visión están presentes en cada página y en este espacio también que hoy compartimos dándole el honor a nuestro querido Orlando Clua de la Torre. Para aprovechar este encuentro y sacarle lo más jugoso de este libro tan fabuloso, nos acompañan grandes referentes del coaching y del liderazgo. Eh, Tenemos, por supuesto, como invitado principal a nuestro querido Luis Fernando González. Él es consultor, periodista, coach y profesor de negocios a nivel universitario. Es creador del blog Coaching en México y del programa Coaching México TV, con alcance en más de 80 países. Autor de los libros Antología del Coaching, Liderazgo Disruptivo y Umbral en la Era Homo Digitalis. Elena Espinal, referente indiscutida en la práctica del coaching, Master Coach por la ICF y pionera del coaching en México y en España. Ha sido vanguardista en coaching organizacional desde hace décadas y es una reconocida conferencista internacional. Fundadora de Team Power, una institución de prestigio en América Latina para la formación de coaches, y además es la formadora de la primera generación de coaches ciegos. Y también es un lujo presentar al señor Leonardo Wolk. Él es uno de los precursores y maestros del coaching ontológico, autor del bestseller Coaching, el arte de soplar plazas, el primer libro en español que introdujo el término coaching, con más de 13 ediciones publicadas. También ha escrito Coaching para Coaches. Él es psicólogo clínico y organizacional, psicodramatista, speaker internacional y Master Certified Coach por la ICF, la EAPRO y la ACO. Es un honor poder tener a estos invitados para poder conversar acerca del libro. Y voy a empezar por nuestra querida Elena Espinal, haciendo honor a la vieja frase de primero las damas, cuya generación de cristal no va a tener en cuenta jamás. Así que Elena, bueno, bienvenida y quería hacerte la primera pregunta. ¿Qué impresión te ha dejado este libro? ¿Sabes? Me dejó con un sabor extraño en la boca. Entre dulce, porque bueno, tengo nietos en ese grupo. eh, un tanto amargo, porque así como me cuesta adaptarme y comprender profundamente a los nietos, y más de una vez antes de contestar hago, "Ujú", ¿no? Eh, Me pasó con el libro. Y dije, qué momento difícil nos toca vivir. Qué momento de un cambio de valores que tal vez nosotros somos responsables, ¿no? Hemos cambiado el concepto de familia nuclear, yo también, por lo cual, no sé si ese es el origen, pero reconozco que nuestros hijos han sido distintos y ni hablar de los nietos, en donde también hay una influencia muy grande de la tecnología, en donde antes cuando querías a alguien o tenías un amigo, añorabas verlo. Hoy es un WhatsApp y ni siquiera es un mensaje hablado, es un mensaje escrito. Eh, y ese mensaje además escrito en un idioma que a veces es difícil de entender, porque hay una transformación del español para escribirlo, en donde hay códigos que están lejos de nosotros. Y al mismo tiempo, así como eso es difícil, como además tienen un contacto emocional tan grande. Hace muy poquitito, se los comentaba hace un ratito, me apareció un meme de estos de un señor joven que al pasar por una puerta se golpea el hombro, ¿no? Y entonces muestra a la señor de la generación del 80, se golpea el hombro y hace, y sigue, ¿no? Y después vuelve a pasar como si fuera de la generación del 90 y la generación del 90 hace, ¿no?
La del 2000, dice, pero a partir de ahí, la del 2010 se tira al suelo, se revuelca y seguramente no va a ir a trabajar porque se golpeó. O sea, hay un contacto o con el dolor, con la emoción, que yo no reconozco en nosotros. Nosotros teníamos la voluntad de seguir, ¿no? Por otro lado, así como está eso, yo encuentro que hay una libertad de pensamiento que no teníamos nosotros, en la aceptación de la diversidad, en la aceptación, por ejemplo, de la diversidad sexual. Uno tiene conversaciones de golpe con los nietos, seguramente Leonardo también, en donde los niños hablan, o los jóvenes hablan de las diferentes maneras de encarar su sexualidad, que son algunas que a nosotros se nos elevan las cejas de la sorpresa, de manera llamativa. Y así como está eso, hay una conciencia ecológica mucho mayor que nosotros no teníamos. Para nosotros, y éramos avanzados y podíamos decir aquí hay naturaleza, pero ellos la viven profundamente. Entonces, así como está esa conciencia de la diversidad, está esa conciencia de la naturaleza, han crecido en la tecnología. Y la tecnología ha reemplazado o modificado muchísimos rituales, muchas maneras de comunicarnos. Y lo que yo noto también es que se ha cortado como la relación con el futuro, todavía más que con nosotros. Si a nosotros nos costaba decidir, bueno, hubo palabras que desaparecieron como vocación, ¿no? ¿Cuál era tu vocación? Y entonces te ibas a dedicar como toda la vida. Eh, Hoy los chicos no saben qué van a hacer mañana. Y no sé si les importa o no, pero si tú les preguntas, ¿dónde vas a estar dentro de 10 años? No tienen idea. Y si los ves en el trabajo, eh, son difíciles de sostener, difíciles de mantener, porque primero está pasarla bien. No quieren presiones, no quieren estrés. Y tal vez no es que no quieran ningún estrés, no quieren ningún estrés que no les importe a ellos. Entonces, sí creo que hay un cambio muy grande, sí creo que este libro puede ayudar a que comprendamos y a que hagamos las cosas mejor. Algo que nos muestre qué es lo que nosotros no hemos hecho o no supimos hacer, para que ellos no tengan esta relación de futuro que aparentemente tienen. Eso es mi aporte después de haber leído el libro, que como te digo, me dejó un sabor muy dulce, me hizo sonreír y reír en algunos momentos, y en otros me dejó un saborcito un tanto amargo de una preocupación por el futuro. Muchas gracias, Elena. Leo, la misma pregunta. ¿Qué impresiones te dejó la lectura del libro All You Need Is Love? Primero, lo que quiero es felicitarte nuevamente, Luis Fernando, por el logro que has tenido con este texto. Segundo, disculparme con quienes me vayan a escuchar por el tema del audio. Yo me quedé con la impresión era que el texto me llevaba más allá de lo que estaba en el texto. A mí me gusta jugar con las palabras. Amo el lenguaje, adoro el lenguaje, y las palabras son magníficas, son maravillosas. Y cuando me quedé, después de leerlo y durante la lectura, yo decía, este texto podría ser designado como un texto metafísico. ¡Wow! ¿Qué es esto de lo metafísico? ¿Y qué tiene que ver con lo que Luis quiso poner ahí o lo que escribió ahí, que estaba hablando específicamente de alguna generación? Y entonces jugué con la palabra, como suelo hacerlo, y meta significa más allá. Y physis
no es lo físico. Físico es lo que aparece. La palabra metafísica significa más allá de lo que aparece. Y en este sentido, yo decía que también se estaba refiriendo a nuestra profesión y que estamos escuchando y estamos hablando con otro y con otro más allá de lo que aparece. Y eso que no aparece, pero aparece permanentemente, es el tema del amor. Bueno, No, estamos hablando del amor, el amor recibido, el amor no recibido, el amor que quisiera recibir y no estoy recibiendo, y cuando estoy escuchando a otros, desde nuestra profesión, en el caso de ambas, no puedo dejar de pensar en el pedido del otro, del cliente, del paciente, del coaching, que más allá de las palabras, tiene que ver con el amor. Y es de esto de lo que Luis Fernando está poniendo como título de su texto. eso, Leo, muchísimas gracias. All You Need Is Love, liderazgo para la generación de cristal. Luis, ¿por qué este título? Y comentanos también cuáles fueron los aportes significativos que junto con Orlando buscaron transmitir para llevar adelante la creación conjunta de este material. Bueno, antes que nada, como decía Leo, agradecerles a Elena, un gran abrazo, a ti, Gaby, a Leo y por supuesto a Angélica en la producción. Este extraordinario momento, para mí es un lujo siempre compartir con ustedes y poder aportar algo que genere reflexión. Y yo creo que podemos empezar por ahí. El libro lo que busca es traer a la mesa un tema de reflexión que nos ayude a ubicar que en esta generación en especial, a los ojos de Orlando y míos, están demandando amor. ¿Cómo surge el tema? Estábamos en un panel, Orlando y yo, y estábamos hablando del burnout de los jóvenes durante la pandemia. Estábamos viendo unas encuestas en donde llegaba el 60-70% de burnout. Y dentro de qué podíamos hacer, él dijo, lo que necesitan es amor. Él me había dicho que escribiéramos otro libro juntos, nada más él y yo. A la semana más o menos le hablé y le digo, don Orlando, ya tengo el título y el tema. Y dice, ¿cuál es el título? All You Need Is Love para la generación de cristal. De ahí nació. Nos reímos mucho al principio. Nos dio risa, pero le encontramos el sentido. Y entonces quisimos escribir un libro fuera de técnicas de liderazgo. No se trata de darle técnicas al líder, sino hablarle de su rol de formador. Los líderes, naturalmente hablando, somos formadores de la gente joven, de los novatos. Y en el ámbito laboral que se empiezan a integrar, están teniendo sus desencuentros, porque hay un desencuentro generacional. Pero aquí el adulto es el jefe, es quien tiene la oportunidad de convivir con él. Y más que utilizar el poder y la ley, acerquémonos al amor, acerquémonos a la comprensión, a la empatía, a la escucha. Juguemos el rol de formadores de adultos. Como decía bien Elena, ellos se distinguen porque son nativos digitales. Es uno de sus grandes distingos. Y son dioses en la parte digital. Ellos son intuitivos. Todos los demás somos emigrantes digitales. Esto es a través del raciocinio. Y todos los que se dedican al comportamiento humano encuentran un distingo entre el raciocinio y lo intuitivo. Ellos vuelan.
Yo tengo un nieto, un sobrino nieto, 3 años, tomó mi celular, entró con el código, quién sabe cómo le hizo, empezó a ver mis fotografías y tiene 3 años, no sabe ni leer ni escribir. Y un día me habló, él vive en Guadalajara, por videollamada, y nos conectó a 12 personas más o menos. Y esas 12 personas eran el celular era de la mamá, lo tomó mientras la mamá se bañaba, y eran de otras partes, ni los conocíamos. Pero el niño estaba jugando con nosotros, y nosotros jugando con el niño y conociendo personas. Esta es la intuición que maneja esta generación. Esta generación, la innovación tecnológica la tiene en su ADN. Y hay un sentimiento, como dice bien Elena, como hasta de ser superiores. En lo digital no hay duda, pero de ciclos de vida, el que tiene que aportar para involucrarlo, para poder integrarlo, es el adulto. No dejamos de ser adultos. El libro tiene una parte, como decía Elena, dulce. Lo pusimos en un lenguaje coloquial, no técnico. Habíamos hecho ya, don Orlando escribió 12 libros, para mí este es el 4. Ya habíamos hecho los manuales, los que van dirigidos a los directores, al management. Aquí era para cualquier líder, fuera novato, fuera experimentado. También nos estamos dando cuenta que está, me han hablado de varias universidades, porque también le queda a los maestros. Los maestros también están viviendo este reclamo, esta forma de ser de esta generación que pide más. Me decían los maestros, oye, es que yo nomás tengo 15 minutos de clase. Los demás ya no están conmigo. Es un reto para mí. Y estaba ya hablando de nivel licenciatura y nivel maestría inclusive. Y también me he dado cuenta que he tenido abuelitos que me hablan. Y les planteé un caso muy sencillo y muy rápido. Una abuelita que tenía 2 hijas, una divorciada, otra no divorciada, tenían hijos en escalerita, y uno de los niños, 11, 8, 10, etcétera, tomó un celular y les mostró en el celular una película pornográfica. Y el abuelito me habló, ¿qué está pasando? Y le platicamos inclusive con las mamás. Pues es que no es fácil controlar la vida digital. Tú no sabes con quién se están relacionando, por más que quieras. Y la otra parte que comentó también muy bien Elena, es el núcleo familiar está cambiando, nos guste o no. La sociedad se está transformando. 50% de divorcios. Es muy alta la cifra. Y esos son en los países civilizados. Estos niños, que yo los sigo viendo como niños, nacen, viven los últimos 24 años con esa dinámica y llegan al trabajo. Un mundo ya muy diferente, un mundo en donde hay políticas, hay orden, hay subordinación, que no la entienden fácilmente. Y pues tienen los desencuentros. Y de ahí nace entonces. Y lo hemos disfrutado mucho, Gaby, porque el mensaje central es, mira, ponte en el rol de formador. Y aquí quisiera aprovechar, Angélica, para poner las principales slides, unos minutos para que les muestre una parte del libro que nos lo deja ver mejor. Empiezo con una fábula, el abuelo y el nieto. El nieto le pregunta al abuelo, la que sigue, mija. Oye, abuelito, ¿y cómo vivían en tu época sin el internet, el wifi, el Bluetooth, las pantallas touch, el teléfono inteligente, el comercio por internet, el hospedaje como Airbnb, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Zoom y un largo, etcétera? El abuelo le da una explicación que no se entiende y entre cultura, del esfuerzo y dificultades,
Pero al final le pregunta, la que sigue, oye, mijo, y si todo esto está bien, ¿qué te falta? El nieto se quedó pensativo y le respondió, con cosas que le gustaban y otras no. Trabajar no es lo más importante. Viajar es mi predilección. Tener tiempo para mí todos los días. Estar presionado o estresado no me gusta. Casarme y tener hijos no es mi prioridad. Y estudiar en escuelas aburridas, incluyendo universidades, uff, yo quiero hacer lo que me guste. Y el abuelo insiste, ¿pero qué te falta para hacer lo que te gusta? Vio su iPhone y dijo, te contesto al rato que me diga el chat GPT. Moraleja. Estos diálogos son riquísimos. Que un abuelo platique con el nieto, de lo que platiquen es riquísimo. Pero, si se puede llevar a que todos estos avances solo son medios, herramientas, para facilitarle la vida al ser humano. Y ese es el punto central. Fuimos a investigar de manera coloquial qué se decía en la calle y acerca del amor en el trabajo. Y entonces encontramos, el amor mueve montañas y es lo que a gritos demanda la generación de cristal. Déjame hablar, escúchame, sé empático conmigo, no me critiques, compréndeme. ¿La que sigue? Dice, ok, all you need is love, pero dame una prueba de tu cariño, ponte a trabajar. Le contesta el joven. Ok, dame una prueba de tu cariño, reconoce mi talento, emociones y trátame bien. Y me encontré dentro de la investigación un enfoque americano que se me hizo muy práctico. Dice, ok, liderazgo pero con amor duro, el top love. Top love es con firmeza, confrontando incumplimientos, estableciendo los límites funcionales y los no negociables y cumpliendo compromisos. De hecho, top love también se usa en las empresas como tough decisions, aquellas decisiones que te cuestan trabajo, que te duelen, como la eliminación de operaciones. Y la que sigue, dice, ok, es hora de un poco de amor duro, cuando el estilo de entrenamiento de amor duro de Ricky termina dejando a Alexis mayugada, intenta un enfoque más tierno para aumentar su confianza. El punto es, cuando uno usa el amor duro, según el Vox Populi, la que sigue, hazlo con la firmeza, pero con la explicación de por qué. Y lo que me he encontrado con algunas madres que han visto esto, es que ha llegado a faltar amor duro. Y esta es una que no la voy a decir yo así, se la pueden ver en la pantalla de Tepito, de cómo dicen que se debe dar la educación a estos jóvenes. Contestando, Gaby, fue un placer hacer este libro, porque pudimos plasmar el mejor sentido común de ser persona, con la experiencia de vida en donde hay que ir por ellos. Nos toca nuestra parte. Estos jóvenes sí nos necesitan con nuestro mejor enfoque formador. Y en la empresa, en la organización, tienes la gran oportunidad porque él está cruzando la puerta. Él está entrando a tu mundo. Ya sea porque el papá le dijo que fuera a trabajar, porque él quiso empezar a trabajar, pero como sea, tienes un ser humano que está contigo como novato y toma tu rol. Nada más aplícate. Y no se necesita mucho estudiar. Ahí damos tips, sino más bien tomar la decisión. Yo voy a participar en tu formación. Más o menos ese es el global. Luis, mencionaste dos factores claves. Por un lado, la empatía, ¿no? En esto disfrazada de amor, digo. Empatía y amor van de la mano. Y también mencionaste la firmeza en el liderazgo, pero a la vez sin caer en estos dos extremos, ¿no? Que la empatía no caiga en la sobreprotección
y que el liderazgo tampoco caiga en una rigidez extrema, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Elena, ¿cómo logramos este equilibrio en los líderes entre la sobreprotección y la Qué bueno, firmeza? qué bueno que le preguntaste a Elena. A ver, a mí el coaching me ha metido en problemas serios. Y uno de los problemas tal vez más serios que aún sigo sin saber la respuesta es exactamente qué es el amor. Yo me he dado cuenta muchas veces como el amor se da desde el control. Te quiero si haces lo que yo quiero, no te quiero si haces o piensas como yo no quiero. Me di cuenta cómo castigamos en el amor. Y también me di cuenta cómo tal vez en nuestra educación la vulnerabilidad no era algo valorado. Era valorada la fortaleza, era valorada una resiliencia mal entendida. Era, a ver, mijita, ya pasó, séquese las lágrimas, sonrisa y adelante, ¿no? Eso no existe hoy. Y para mí la empatía es algo que yo creo que necesita ser aprendida tanto como la recuperación de la vulnerabilidad. Esta sensación de que puedo escuchar a otro profundamente, dejarme sentir lo que siente el otro cuando dice lo que dice y saber que no es contagioso. O sea, que puedo escucharlo sin la necesidad de tomarlo para mí. Esta habilidad que tenemos los seres humanos, que usamos mucho cuando vamos al cine, por ejemplo, de dejarnos impactar por lo que pasa, de dejarnos impactar por el otro y, y poder conversar de otra manera. Durante muchos años creíamos que intimidad era preguntar cómo te fue hoy, qué hiciste, tratar de resolverle al otro lo que le había pasado, pero no escuchar su preocupación, o no escuchar su dolor, o no escuchar su alegría. Yo escucho que hoy los chicos tienen más claro eso, lo que les duele, lo que les hace bien, lo que los alegra. Eh, esa empatía a mí me lleva a, a pensar, por ejemplo, cómo, cómo aceptar en esos momentos, es decir, cómo dejar llegar esos momentos en los cuales en el compartir te das cuenta que de golpe se están queriendo tomar como la vida de un solo trago, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me sorprende y busco ser empática, presto el departamento y todo, a mis nietos en Buenos Aires, esto de la fiesta antes de la fiesta. Eh, claro que es sorprendente, pero es un ejercicio de elasticidad, de dejarte llegar, de vulnerabilidad, de dar espacio al otro, que, que es, lo estoy aprendiendo, no me resulta natural. Si eso me hubiera pasado con mis hijos, les hubiera dicho eso no está bien. Dale, Luis, adelante. Esta pregunta me la han hecho en varias presentaciones. Y yo se alcanzo a distinguir el terreno familiar del terreno laboral. En el terreno familiar, absolutamente complejo, difícil. Antier estuve en la náhuac con los muchachos, con jóvenes, que ya tuvimos la experiencia directa con jóvenes, fue extraordinaria. Y una de las preguntas que hicieron ellos al final era tips para ser buen papá. Y me compraron, por lo menos 2 estudiantes, el libro para los abuelitos. Esto me sorprendió, para los abuelitos, o sea,
Inclusive a una le pregunté qué edad tiene tu abuelito y dijo la mía, o sea, 73 años. Dije, wow, ¿y qué le quieres decir a tu abuelito? Dice, quiero que platiquemos. ¡Qué maravilla! El terreno familiar es muy complejo, no es nada sencillo. Pero en el terreno laboral, otra vez, el que cruzó la puerta fue él. Yo no te traje, yo no te obligué. Y al cruzar la puerta yo tengo, desde el proceso de selección, oportunidad de platicar contigo y clarificar que sí y que no. E invitarte a experimentar conmigo un tiempo, un proceso de lo que vienes. Por dar un ejemplo muy concreto. Yo hago pasteles. Necesito que alguien me ayude a hacer pasteles. Desde el proceso, aquí vamos a hablar de hacer pasteles. ¿Se vale que me digas que no sabes hacer pasteles? ¿Que es la primera vez? ¿Que tal vez no te guste? Todo se vale. La decisión al final también va a ser tuya. Pero si entras, vas a entrar 2, 3 meses a aprender a hacer pasteles. Y en este proceso de selección y de inducción de pasteles, tenle paciencia, enséñale a lo que se tiene que hacer, platica con él, pero tu contexto es hacer el pastel. Eso es el medio que te permite comunicarte con él. No quiero decir que no reconozcas todo lo demás, sus emociones, si le está gustando o no le está gustando, etc. Pero después de un tiempo platicar con él, ¿qué te pareció la experiencia de hacer pasteles? Y no que ocurran los desencuentros de ya me fui a los 3 días. Yo creo que en el terreno laboral, que para eso es el libro para los líderes, aplícate desde el principio, más profesionalmente, aprende, estudia, ahí damos varios tips, de cómo tratar a un joven novato que tiene otras formaciones y otras expectativas, pero está contigo. Luis, mencionabas inicialmente que el reto del liderazgo ahora está en que el líder necesita ubicarse en el rol de formador para estas nuevas generaciones. Y quería preguntarle a Leo si también comparte esta mirada de la migración del liderazgo no solamente a dirigir, sino también a formar, y también cómo el coaching puede ayudar a estos líderes a migrar a una forma de ser y de hacer que los ayuda a conectar con esta generación de cristal que está entre los 15 y 29 años aproximadamente y por lo tanto ya gran parte está dentro del mercado laboral. Fíjate, una manera particular, quizá no es la que ICF dice o la que cualquier otra institución dice. Yo defino el coaching, ya que me preguntas sobre el coaching, como un proceso de aprendizaje transformacional y de asunción de responsabilidad. Y el liderazgo no desde el rol de coach, porque son dos cosas diferentes. Coach es coach y líder es líder. Y ese líder, en la pregunta que tú me has prestado y te lo agradezco, puede, yo sugiero siempre que tenga en cuenta esto, es aprender que expandir capacidad de acción efectiva. Si yo soy un líder, estoy interesado en que pase eso conmigo, pero desde mi liderazgo tengo que observar y atender y estar a disposición para que el otro pueda expandir su capacidad de acción efectiva. ¿Por qué digo que además de aprendizaje es un proceso transformacional? Porque transformamos el observador que somos. Y el líder tiene que transmitir esto también. ¿Quién estás siendo tú? Le dice al otro, a los otros, desde el observador que eres. ¿Y qué puerta yo voy a colaborar contigo? ¿Qué ventana voy a colaborar contigo? Para que tú puedas ser un observador diferente. ¿Por qué? Porque a partir de ese observador diferente, tus acciones también van a ser diferentes. Tienes que desarrollar esa habilidad para responder frente a las circunstancias.
laborales y personales. Frente a este escenario, nosotros, como coaches, ¿hay nuevas competencias que ustedes consideran que debemos incorporar? Porque digo, por ejemplo, en mi caso personal, en sesiones de coaching que tengo con población de la generación de cristal, la dinámica cambia en términos de lo que esperan que pase en el proceso de coaching y también la forma, ¿no? La mayoría suelen ser online, la mayoría también suele ser como más express, ¿no? Por ahí quedarnos en una sesión de coaching una hora y media es un montón. Digo, les pregunto a ustedes desde su experiencia, ¿creen que hay nuevas competencias que en nuestro rol de coaches debemos incorporar? Elena. A ver, corazón, no solamente acuerdo con lo que dijo Leonardo, lo aplaudo y se lo agradezco. Hace años que vengo diciendo que por favor ubiquemos al coaching en la caja correcta. Cuando hay tanta confusión sobre si el coaching es psicología, no es psicología, si es mentoreo, qué corno es, yo siempre digo, es un aprendizaje mediado por un tercero. Mediado en una conversación, es una posibilidad a través de las preguntas, de esas preguntas curiosas que surgen en un diálogo de intimidad, de abrir espacios donde el otro tal vez pueda ver algo que no había visto hasta acá. Y a partir de allí, comprometerse y aprender. Y como dice Leonardo, es hacerse responsable. Luis. Bueno, yo agradecer profundamente a Elena, a ti, a Leo, a Angélica. Siempre el tiempo es corto para compartir con ustedes. E invitar, el libro es un pretexto. Es el tema, es el tema. Y poder abrirlo y platicarlo y que se convierta en sobremesa y que lo abren los abuelitos con los papás y los jóvenes, pues que agasajo. Esa es la idea. Y sobre todo si lo vemos realmente con el fondo, amor, nos va a dar más. Nos va a dar más. Y lo que es muy bueno. Y ha sido un súper placer. En verdad, muy agradecido con ustedes. Gracias, Luis. Bueno, All You Need Is Love nos deja un mensaje claro. El liderazgo del futuro necesita empatía, comprensión y firmeza. Así que le agradecemos mucho a nuestros invitados por su tiempo, por sus conocimientos y también a nuestra audiencia que nos va a acompañar del otro lado en este lanzamiento tan especial. Y por supuesto, invitamos a todos aquellos que no han leído el libro a que lo puedan conseguir para que puedan seguir reflexionando sobre cómo podemos liderar con amor, pero también con firmeza. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima edición. Visita blogcoachingdemexico.com para ver los enlaces a estos sitios de compra.